Artículo 3. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo 4. La mesa directiva de la Comisión ha designado a la honorable representante Clara Leticia Rojas González como ponente del proyecto de ley la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo 5. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efectos de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo 6. Esta resolución rige a partir de las fechas de expedición, comuníquese y cúmplese, dada en Bogotá a los 18 días del mes de abril del 2018. Presidente Juan Carlos Arturo Correa, vicepresidente Carlos Abraham Jiménez, secretaria quien les habla, Amparo Calderón. Señora Presidenta, de acuerdo al artículo 5 establecido en la resolución, esta secretaría dio a conocer a la parte administrativa lo relacionado con la audiencia para que el canal del Congreso hiciera lo pertinente e invitara a todos los ciudadanos y personas interesadas en participar en la audiencia y se inscribieran. Igualmente, por instrucción suya, en su calidad de autora y ponente de este proyecto, se invitaron al doctor Guillermo Rivera Flores, ministro del Interior, al doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Fernando Mejía, director general del Departamento Nacional de Planeación, la doctora Yolanda Pinto de Gaviria, directora general de la Unidad de Víctimas, a la doctora Paula Gaviria Betancur, consejera presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, a la doctora Ángela Anzola de Toro, alta consejería para los Derechos de las Víctimas, al doctor Odorico Guerra Salgado, Mesa Nacional de Víctimas, al doctor Juan Manuel Galán Pachón, senador de la República, y a la doctora Sandra Ovalle, secretaria técnica de la Comisión de Víctimas. Están aquí presentes, doctor Guillermo se ha excusado, y está presente Marco López y Andrés López del Ministerio del Interior. Del Ministerio de Hacienda, también sé que hay algunas personas aquí en su calidad de para estar presentes en la audiencia y escuchar. Y aquí está la doctora Sandra Ovalle, secretaria técnica de la comisión. Igualmente sé que de su oficina invitaron a algunas personas a la audiencia y está presente la doctora Lina María García, coordinadora de proyectos especiales del Departamento Nacional de Planeación. Así que igualmente, señora Presidenta, en el libro de inscritos que establece el reglamento del Congreso, que se abra para las personas interesadas en inscribirse, ciudadanos, no hay ninguna persona inscrita. Así que con este informe puede dar usted inicio formal a la audiencia. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, pues yo quería hacer esta audiencia porque este proyecto de ley, les voy a hacer un breve antecedente para que cada uno de ustedes sirva a formular los comentarios que quiera, no sin antes pues saludar también a nuestro colega de la Comisión Primera, el doctor Navas, a quien agradezco su presencia y su interés. Máxime porque usted va a ser uno de los representantes que sigue. Dios quiera que siga con el compromiso de esta causa. Bueno, ¿cuál ha sido el tema de esta ley? La ley 1448, como ustedes conocen, pues es una ley muy importante que incluso logró salir a flote antes de la firma de los acuerdos de paz, por fortuna. Pero durante su implementación generó inconvenientes que fuimos detectando no solo en las audiencias de seguimiento, sino igualmente por comentarios y foros a los que participamos en diversas partes del país y aquí en la ciudad de Bogotá. Desde el año 2014 iniciamos presentar este proyecto que buscaba ampliar el registro. Tuvimos en su momento el concepto negativo de la doctora Paula Gaviria y del Gobierno Nacional. En el 2015 volvimos a iniciar este proyecto porque por temas de tráfico legislativo, digámoslo así, se hundió. Volvimos a intentarlo. En aquella oportunidad que logramos la discusión en la Comisión Primera, desafortunadamente el Ministerio de Hacienda rindió un concepto negativo, en el sentido, aunque no es negativo, se abstuvo de dar concepto positivo. Yo personalmente presenté una carta solicitando al ministro que nos indicara exactamente cuáles eran los motivos por los cuales no podían dar un concepto total.
sobre todo del orden económico. Ellos se sirvieron a hacer un estudio importante y por afugias presupuestales lo consideraron pertinente, y ese concepto también debe estar aquí en Secretaría para la discusión del proyecto. Aquí la discusión en la comisión fue muy álgida y yo lo lamento enormemente porque dos representantes en particular, o tres, se opusieron, a saber, el doctor Heriberto Sanabria del Departamento del Valle, el doctor Buenahora del partido de la U, el primero del Partido Conservador, partido de la U, me parece que el doctor Caicedo también de la U, en el sentido de que como no había los recursos presupuestales no deberíamos aprobar esta ley. Quizá con buen sentido, pero también tratándose de una política pública, pues no parecía lógico que si en los acuerdos de La Habana las víctimas estaban en el centro del conflicto, pues no se apropiaran los recursos correspondientes en el presupuesto nacional. Con todo, a pesar de nuestra insistencia, o gracias a nuestra insistencia, el ministro de Hacienda fue receptivo a esa situación y en el proyecto de acto legislativo que cursó el año pasado, el número 04 de 2017, dentro de la regalía se reconoció un recurso especial para la unidad de víctimas para efecto de resarcirlas, lo cual nos parece un avance, en su momento fue un avance, pero reconocemos que no es suficiente. Hemos recibido el concepto de la Contraloría en el sentido de que para el periodo 2016-2017 desafortunadamente encontraron más de 42 hallazgos en la unidad de víctimas, en que dan cuenta de que los recursos no se destinaron como debió ser. Incluso, para mi sorpresa, encontré ayer una columna del periódico El Tiempo de la periodista Laura Gil, en que hace un balance de las tres administraciones de la unidad de víctimas, a saber, la doctora Paula Gaviria, en la cual señala, les hago este resumen porque me parece importante ponerlo en contexto, brevemente, señala que se gastó los recursos que tenían más de 5.000 billones de pesos, y no se dirigió básicamente al resarcimiento de las víctimas, si bien era la función de crear la unidad y de generar el registro, que fue valioso, pues no fue suficiente. En el tema del doctor Alan Jara, si bien hizo un estudio diagnóstico, no dio la lucha ni la pelea ni tomó ninguna acción para poderlo solucionar. Desafortunadamente, pues por razones que todos conocemos, salió y ingresó la doctora Yolanda, que viene con un lastre porque no ha podido tampoco resolver la situación como toca, y nosotros seguimos recibiendo víctimas y recibiendo quejas de que la atención no ha sido como corresponde. Tan no ha sido como corresponde que hoy citamos a la audiencia y fíjese que no genera ningún interés ya por las víctimas, porque hemos hecho tantas audiencias que no hemos podido poder cumplir la expectativa que se ha creado para este universo de personas, no solo aquí en Bogotá, sino en el exterior. Quiero señalar igualmente que, a pesar de que reconozco la presencia de los ministerios, pues en estas comisiones normalmente debe venir es el ministro correspondiente. Para mí es un mensaje súper doloroso que el ministro del Interior no esté aquí presente, súper doloroso que el ministro de Hacienda no esté aquí presente, informando de primera mano cuál es el compromiso del gobierno para el cierre del programa que ellos mismos crearon, porque fue en este gobierno, en el año 2011, que se expidió la ley 1448. Entonces, gracias a que realmente nunca vinieron, porque esa es la realidad, ¿no? Nunca vinieron, o sea, quiero que lo tomen constructivamente. A todas estas discusiones de esta ley, vinieron fue para torpedearlo. En un primer momento, perdonen que haga este resumen, pero que es que yo creo que es importante, el doctor Néstor Humberto, que en su momento era el alto consejero para la presidencia, vino fue a hacer el lobby correspondiente para que lo archivara, porque había otro proyecto semejante que había sido presentado por el doctor Ordóñez. Por eso yo quise presentarlo para no generar diferencias ideológicas y ser como un equilibrio y que este proyecto siguiera adelante, pero eso no sirvió. Y la resultante es que hoy no tenemos un proyecto de ley de víctimas acorde a las necesidades. El Ministerio del Interior en la sesión pasada se había comprometido a generar un reglamento que volvía a estructurar la unidad de víctimas para generar nuevas competencias a nivel de descentralización. Que yo tenga noticia de ese decreto hasta la fecha no ha sido expedido. Entonces, pues han sido muchas cosas que quizá los funcionarios que hoy están aquí no sean los responsables. Yo quiero que ustedes lo tomen constructivamente. Lo que aquí hacemos es simplemente para hacer un balance y que el ideal hubiera sido que los jefes de cada cartera hicieran presencia.
En todo caso, yo sí quiero que ustedes participen y manifiesten lo que tengan que decir, porque me parece muy valioso. Yo, con los comentarios que ustedes expresen, yo mañana mismo, o si no esta tarde, estoy radicando este proyecto nuevamente. Sí me gustaría contar con el apoyo del gobierno en este último tramo, porque todavía tenemos tiempo de por lo menos darle 1 o 2 debates a este proyecto, y que en el segundo semestre pueda ser ley de la República, y que el nuevo gobierno, el que sea, pues asuma el compromiso con las víctimas. Pero si este gobierno deja lo más adelantado posible, que era el que creó esta ley, el que generó la política para las víctimas, el que se comprometió en los acuerdos de La Habana a que las víctimas estaríamos en el universo y en el centro del conflicto, pues me parece que lo más obvio es que daría su mejor compromiso para poderlo llevar. Y por eso, pues para mí es como un tema agridulce, porque a pesar de ser una de las víctimas más visibles del conflicto, pues con toda esa fuerza que he tratado de tener, pues no hemos podido presentar los resultados que debiéramos haber presentado al cierre de esta legislatura de 4 años. No por eso, pues dejamos de tener el compromiso, esperamos que donde estemos podamos hacerle seguimiento, pero igual corresponde a cada una de las entidades, y por eso invitamos también al director de la Mesa Nacional de Víctimas y a todas las mesas departamentales, porque sin duda ellos son los que asumirán las banderas para poder seguir este proceso adelante. Quiero señalarles que al lado de este tema de víctimas hay 2 proyectos adicionales que están tramitando. Uno, el que le va a adjudicar las 16 curules especiales a las víctimas, que ya entiendo están preparando ponencia en el Senado de la República. Y 2, el que yo presenté el 9 de abril para cambiar la fecha del 9 de abril, porque nos parece que el mismo hecho que es tan importante para el país absorbe toda la situación y no deja que los otros 8 millones de víctimas tengan el reconocimiento que merecen. Es un proyecto súper sencillo y esperamos, yo ya acabo de radicar la ponencia, esperamos que la próxima semana se pueda leer y que pueda dársele debate. Entonces, básicamente, temas de víctimas ahí por el camino, y nosotros nos permitimos también invitar al Departamento Nacional de Planeación, porque a raíz del auto que sacó el Consejo de Estado ordenando dar cumplimiento al gobierno para apropiar los recursos correspondientes para indemnizar a las víctimas, en particular a más de 4 millones de personas en virtud de desplazamiento, pues yo tengo conocimiento, porque tratamos de armar una mesa técnica, de que ellos vienen armando una matriz de recursos para que en el corto, mediano y largo plazo, no solo este gobierno, sino el siguiente, pueda determinar de dónde van a sacar los recursos para poder indemnizar todas estas personas. Entonces, por eso me pareció que debíamos invitar a Planeación Nacional para que también exponga hasta dónde ha avanzado, y que toda esa información sepamos. Es un trabajo que había hecho yo de manera pues personal y autónoma, pero sin duda pues queremos que quede aquí, porque igual esto queda en actas, para que todos tengan la información y Dios quiera que a final de año el balance sea totalmente diferente, que efectivamente tengamos los 3 proyectos de ley de víctimas. Doctor Navas, ojalá usted, pues le dejamos esto que nos duele, pero ojalá usted, que es el único que está aquí, pues pueda, y con esa influencia tan importante que usted tiene en la comisión, sacarlo adelante. Okay. Bueno, dicho esto, empezamos entonces a oírlos y vamos a darle la palabra entonces a los representantes del Ministerio del Interior. Tengo aquí anotados a 2 personas, el doctor Marco Antonio López y el doctor Andrés López Ávila. Yo no sé si estoy bien o si me falta alguno, o quieren ustedes, por favor, cada uno 10 minutos, si necesitan término adicional me lo pueden solicitar. Gracias. Bueno, muy buenos días. Primero, pues, gracias por la invitación. Como muy bien saben ustedes, el Ministerio del Interior pues ha venido, digamos, de cierta forma acompañando y trabajando en varios de los procesos que se han establecido en el marco de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras y sus diferentes decretos reglamentarios. Y en ese orden de ideas se han hecho importantes avances, específicamente en lo que tiene que ver con algo que nosotros hemos denominado la territorialización de la política pública de víctimas, y desde ese orden de ideas el papel que han venido cumpliendo las entidades territoriales, específicamente los departamentos, los municipios y las ciudades capitales en ese orden de ideas, partiendo principalmente de algo que es
conocido por todos y son las competencias de cada uno de estos 3 niveles de gobierno. Específicamente frente al citado proyecto queremos hacer referencia, de acuerdo con las competencias que tiene el Ministerio del Interior, como lo menciono, en la política pública de víctimas y en el proceso que hemos venido desarrollando de manera conjunta con varias instituciones del Gobierno Nacional, a lo que tiene que ver con el artículo relacionado con las garantías a la participación de la población víctima. Y en ese orden de ideas nosotros revisábamos y de alguna manera en articulación con la Dirección de Participación del Ministerio del Interior, pues cuál sería el alcance precisamente de ese artículo y de esa modificación que se está planteando en ese artículo como tal. De alguna manera citando lo que de alguna forma está hoy establecido en el artículo 194 de la ley, que son las garantías para la participación específicamente, y partiendo de 2 cosas. La primera, ese artículo 194 habla de unas garantías específicas, esas garantías específicas materializadas o apuntando a lo que hoy en día se llama el protocolo de participación efectiva para la población víctima, y ahí nos surgían varias de esas inquietudes, y es si la propuesta que se está planteando en ese artículo es efectivamente el desarrollo como tal de esas garantías o son otras garantías adicionales para la participación efectiva de la población víctima. Y un poco lo que revisábamos es, existe ese protocolo, pero a su vez a nivel territorial hay algunas gobernaciones y hay algunas alcaldías que han reglamentado específicamente esas garantías de participación de la población víctima. Y en ese orden de ideas, si estamos hablando de otras medidas adicionales, pues sí sería importante poder saber cuáles son, porque eso, digamos, implicaría, como muy bien saben todos ustedes, pues un costeo para garantizar una sostenibilidad fiscal de esas medidas adicionales que no estarían contempladas hoy en día para garantizar la participación efectiva de la población víctima. Y un poco también, digamos, retomamos la idea, y es de alguna forma poder decir, y es, hoy en día existen unas garantías, tanto así que como es muy bien sabido y digamos por varias instituciones lo hemos venido trabajando, y anualmente digamos en los informes que el Gobierno Nacional rinde a la Honorable Corte Constitucional en seguimiento a la sentencia T025 del 2004 que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a los derechos de la población víctima, y pues ya los diferentes autos de seguimiento que se han proferido desde ese tiempo, que específicamente en un auto de la Corte, pues la Corte de alguna manera declaró que se había superado ese estado de cosas inconstitucional específicamente frente al derecho a la participación. Entonces, como que todas esas connotaciones es importante tenerlas en cuenta, y un poco, digamos, desde el resorte y desde las competencias del Ministerio en el marco de la Ley de Víctimas, vamos a hacer referencias exclusivamente a ese proceso o a ese artículo modificatorio de la participación, para lo cual, digamos, sí consideramos, y reitero eso, precisar si estamos hablando de unas garantías diferentes a las que se establecen en el artículo 194, o de alguna manera son garantías que ya están como tal en el marco del protocolo de participación, por supuesto, que tiene sus obstáculos, tiene ciertas dificultades que habría que superar, pero también consideramos que gran parte de eso implicaría es la modificación de algunos decretos reglamentarios a la Ley 1448 y la expedición o ajuste de unos actos administrativos que hoy en día se tienen específicamente para ese tema. En ese orden de ideas, consideramos y reitero, digamos, la importancia, y digamos, nosotros lo hemos podido evidenciar específicamente en lo que es el reporte que semestralmente hacen las entidades territoriales en el Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial RUSIX, y es que de alguna forma varias entidades territoriales, como lo he mencionado, han reglamentado esas garantías de participación en cada uno de sus territorios, partiendo de ese principio de autonomía territorial y del diálogo que se hace con estas mesas de participación efectiva y los diferentes comités territoriales de justicia transicional. Entonces, un poco esa es nuestra apreciación frente al tema. Consideramos que valdría la pena revisarlo, analizarlo a la luz de los actuales avances que se han tenido en el tema de participación, y en ese orden de ideas pues poder establecer específicamente cuál sería el papel o cuáles serían los límites y los alcances de cada uno de los 3 niveles de gobierno, partiendo, digamos, de ese ejercicio de corresponsabilidad que se debe tener para garantizar en ese orden de ideas una participación efectiva que busca, como muy bien lo señala en la exposición de motivos del proyecto representante Clara, que haya una incidencia
en las políticas públicas por parte de la población víctima para que haya unas políticas públicas que efectivamente apunten a garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Simplemente para contarle cuál es el origen de esta propuesta. Nosotros nos reunimos en varias ocasiones con la Unidad de Víctimas de Bogotá y esta es una propuesta por ellos, porque si bien ellos les pasa un tema paradójico, que no sé si a la fecha ya lo han podido resolver, que si bien tienen los recursos necesitan el marco legal para poderlos asignar. Entonces ellos necesitaban garantizar la participación de las víctimas en sus mesas de trabajo. Esta redacción todo obedece a que efectivamente tengan el marco legal para que dentro del ámbito de sus competencias territoriales y la autonomía propia puedan reglamentar, ¿sí?, y efectivamente entregar los recursos correspondientes. Entonces, pues yo lo que le diría a ustedes, ese es el origen. Nosotros por supuesto lo acatamos y lo pusimos. Estamos hablando de un universo de más de 600.000 víctimas, ¿sí?, y la representación correspondiente en las mesas distritales, de manera que es un tema importante. Y a petición de las propias mesas, porque ellos finalmente se reúnen 2 o 3 días, así sea una vez al mes o cada 2 meses, pero pues es tiempo de trabajo que necesitan un reconocimiento económico, entendiendo también el estrato socioeconómico del cual provienen. Entonces lo que le sugeriría es que si usted tiene una redacción o el ministerio tiene una redacción especial que quisiera afinar ese tema dentro del marco que usted ha expuesto, bienvenida, pero yo quería explicarle de dónde había surgido esta propuesta y esta modificación para que pues podamos conciliar, si a usted le parece, y podamos incluirlo en el texto para radicarlo en la ponencia, le repito, ojalá esta tarde o mañana. Gracias. A continuación, entonces vamos a escuchar a la doctora Lina María García. Ella es la coordinadora de proyectos especiales del Departamento Nacional de Planeación. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Yo soy Lina María García, soy asesora del director Luis Fernando Mejía en términos de la política de víctimas. Hemos tenido reuniones con la doctora Clara, que nos ha manifestado su preocupación con el tema de indemnizaciones. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo juicioso analizando el estado de cosas del tema presupuestal, pero claramente, digamos, si bien no me voy a centrar en mostrar los resultados de ese análisis, que lo podríamos hacer en otro momento porque me voy a referir básicamente a la propuesta que usted hace de modificación de la ley 1448, sí lo que analizamos es que el presupuesto de la unidad de víctimas es, digamos, es uno de los presupuestos que menos ha sido afectado con el tema fiscal, y que realmente lo que necesita la política de víctimas es un ajuste de su eficiencia, porque como lo mencionaba la doctora Clara en el artículo que mencionó que se publicó en días pasados, hay una necesidad de hacer una reingeniería de la gestión de la unidad para que genere el impacto con los recursos que realmente todavía tiene, que no son pocos, representan, digamos, una parte importante de los recursos. Entonces habría que hacer un análisis en ese sentido. Entonces, en coherencia con lo que nos convoca y la invitación que recibimos para comentar la propuesta de ajuste a la ley 1448, me referiré pues en el marco de lo que nosotros acompañamos como DNP y como parte del ESNARIV, del Sistema Nacional de Entidades. Concretamente tenemos comentarios sobre sobre algunos de los artículos. Entonces, en primer lugar, el artículo 1 que propone la prórroga del registro y que tiene por objeto pues contrarrestar el subregistro que se menciona y también nos preocupa. Nosotros consideramos que no es pertinente la ampliación, dado que el inciso 2 del artículo 155 de la ley 1448 ya prevé el resultado según la exposición de motivos que se persigue con él, y que fundamentalmente es acabar el subregistro, como ya lo mencioné. Como se sabe, ante el evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima presentar la solicitud de registro en el término establecido en este artículo, se piensa contar él mismo desde el momento en el cual cesan las circunstancias que motivaron tal impedimento, para lo cual la víctima debe informar de ello al Ministerio Público, quien remite tal información a la unidad administrativa. La ampliación del plazo de registro en 2 años tampoco garantizaría cumplir con el 100% del propósito de acabar con el subregistro,
pues de lo que se trata es de valorar los casos en que las víctimas se encontraban impedidas para solicitar el registro. En estos eventos de tiempo para solicitar el registro empieza a correr una vez es en las circunstancias de dicho impedimento, tal como ya lo prevé el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 1448 que se encuentra vigente. O sea, está el tema de fuerza mayor, de quienes han tenido dificultades, y si se expone la razón de fuerza mayor y que ha impedido, digamos, en el término, se amplía el plazo ya inmediatamente. Entonces, pues consideramos que eso ya está previsto en la ley en los términos en que comentamos. Sobre el artículo 2, pues estamos de acuerdo, no tenemos comentarios. Sobre el artículo 3, sobre la definición de desplazamiento intraurbano, también consideramos, como en el anterior, en el artículo 1, que el marco jurídico vigente ya tiene contemplado esto. De hecho, no solo la ley 1448, sino la ley también 387 del 97, y el debate de la definición y la inclusión del término del desplazamiento intraurbano está además zanjado por la Honorable Corte en la sentencia C-280 del 2003. Entonces también consideramos que esto ya está incluido, el tema de incluir el desplazamiento intraurbano. Frente al artículo 4 no tenemos comentarios. El artículo 5 de la libreta militar también tenemos la misma naturaleza de comentarios frente al hecho de que el artículo 188 de la Ley 1450 del 2011, en que se encuentra vigente, es claro para cumplir el propósito que se está expresando en el objeto, en la exposición del motivo del proyecto de ley, que es la exención de pagos por concepto de libreta militar para las víctimas del conflicto armado exentas de prestar el servicio militar. Este artículo dispone que los hombres mayores de 25 años y menores de 25 por ley o inhábiles para prestar el servicio militar vinculados a la red de protección social para la superación de la pobreza o el registro único de población desplazada no tienen cobro de la cuota de compensación militar ni de multa por expedición de la libreta militar, quedando por lo tanto cobijados por el artículo 6 de la Ley 1184 del 2008 y exentos de los costos de la elaboración de la tarjeta militar establecidos en el artículo 9 de la misma ley. Entonces consideramos que esto ya estaría incluido, es decir, estamos de acuerdo con la preocupación, pero consideramos que ya existen las leyes y los instrumentos jurídicos para poder solventarlo. En el tema de participación estamos de acuerdo con nuestros colegas de gobierno del Ministerio del Interior. Tenemos pues la misma apreciación. De hecho, pues quisiera complementar que la Corte Constitucional también ha declarado superado el ESI, el estado de cosas inconstitucional para el tema de participación, porque ha habido unos avances importantes que obviamente se pueden siempre mejorar, pero digamos se ha hecho mucho en términos de poder garantizar la participación de las víctimas en los espacios y que tienen claramente pues un comportamiento territorial dependiendo del ente territorial y el comportamiento pues de cada mesa de víctimas y esto pues es decir puede avanzarse mucho más en eso. Y frente al artículo 7 y 8 que tiene que ver con memoria de los pueblos y conformación del órgano directivo del Centro de Memoria Histórica, pues para nosotros también está incluido, digamos, el objeto de esto, tanto en la Ley 1448 por la existencia del Centro de Memoria Histórica y por el hecho de que también ahora con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad pues se complementa la función y la garantía de memoria pues para todos, ¿no? Entonces no, tal vez en nuestra opinión no se justifica pues hacer el artículo que se propone. Esos serían los comentarios del Departamento Nacional de Planeación, doctora Clara. Bueno, muchas gracias. Yo realmente lo que también quería y apreciaría que nos pudiera compartir, porque fíjese que una de las preocupaciones de la comisión era el tema presupuestal. Realmente lo que manifestaron en su momento no era que no estuvieran de acuerdo con mis colegas, yo le estoy transmitiendo las discusiones aquí en la comisión, no era que no estuvieran de acuerdo con el proyecto, sino les preocupaba garantizar la apropiación presupuestal tratándose de un universo de víctimas tan amplio. Entonces, pues yo lo que entiendo es que sí hay una obligación generada por el auto del Consejo de Estado de abril del año pasado, y yo lo que entendía es que el gobierno sí venía trabajando en esa situación para poderla solventar. Yo lo que también entiendo es que mientras estuvo la directora Paula Gaviria,
tenían un presupuesto de 5.000 billones, el cual fue bajado casi que no un 80%, ¿cierto? Otra cosa es que requiera reingeniería, pero la realidad es que para poder indemnizar el 95% de víctimas que aún faltan, pues los recursos que están previstos hoy en día no dan para todo eso. Entonces, pues yo sí quisiera insistirles que esta matriz es importante. Entonces, pues si usted quisiera ser tan amable de compartirnos, así sea brevemente, algunos elementos del análisis económico que yo sé que ustedes vienen trabajando desde el año pasado, que yo fui a visitarlos y hablé con el propio director de Planeación Nacional, que él se comprometió a hacerlo. Entonces, pues sería muy ilustrativo ver realmente cómo esperan financiar todo el universo de estamos hablando de casi 8 millones de personas, ¿cierto? Si tiene algún avance, pues sería ideal. Por favor. Doctora Clara, en este momento, digamos, por la naturaleza de la invitación, no venimos con la presentación sobre ese ejercicio, digamos, de una manera juiciosa, lo podríamos hacer en otro momento con todo gusto. Muy bien, muchas gracias y le agradezco la honestidad, pero ya que tenemos aquí a la secretaria del Seguimiento de Unidad de Víctimas, yo sí le pediría a ella que antes de terminar la legislatura el mes de junio, cuadremos una reunión específica tanto de Senado y Cámara para oír al director nacional de Planeación, porque eso realmente es una obligación del Estado, tanto para este gobierno como el anterior, y eso va a garantizar efectivamente que esto tenga viabilidad. De todas maneras, discúlpenme por razones de que este tema tiene que ver con marco fiscal y regla fiscal, es importante que la pregunta sea también compartida con el Ministerio de Hacienda. Sí, por eso ya les vamos a dar el uso de la palabra. Tenemos conocimiento que aquí está el asesor del ministro de Hacienda, nos ha dicho que no quiere intervenir, pero para nosotros sí es imperativo que intervenga. ¿Por qué? Pues para eso lo invitamos. Yo hablé la semana pasada con el ministro del Interior, y él me dijo incluso que estaba muy ocupado, y le dije, ministro, ningún problema, mándenos a la señora viceministra o algún delegado que pueda hacer presencia, pero pues sin duda es fundamental que nos pueda compartir por lo menos algún comentario. Diego Zamora, doctor Diego Zamora, gracias. Buenos días. Bueno, pues desde el Ministerio de Hacienda compartimos los comentarios que ha presentado el Departamento Nacional de Planeación, y en particular pues en los relacionados con el artículo 1, que habla sobre la prórroga del registro, y con el artículo 6, que habla de la participación y que es el punto del que ustedes estaban recientemente hablando. Para nosotros desde el Ministerio de Hacienda, como bien lo mencionaban, es fundamental pues asegurar que los recursos que se van para surtir lo necesario en el proceso de reparación a las víctimas pues vayan en consonancia con el desempeño macroeconómico y con el desempeño de las finanzas del Estado. Nosotros hemos llevado la participación de los diferentes componentes que hacen parte del proceso de reparación a víctimas a cerca de 1.44% del PIB, que esperamos este año cierre en una medida similar a esa. Y pues quisiera como decir un poco respecto del artículo 1, un poco como insistir en el comentario del DNP sobre que pues actualmente las víctimas tienen la posibilidad de estar dentro del registro máximo cuando han pasado 2 años después de que cesen las circunstancias que les impedían hacer el mismo, por lo que creemos que respecto del artículo 1 no estaría la necesidad de incluirlo. Y respecto del artículo 6, pues si bien la Corte en el auto 373 de 2016 estableció que se había superado el estado de cosas inconstitucional en el componente de participación de las víctimas porque habían alcanzado un nivel de participación semejante al que tiene el resto de la población, pues creemos que no sería eficiente pues asignar recursos para una situación que ha sido ya superada y que ha sido dicho por la misma Corte. Pues nosotros desde el Ministerio de Hacienda también estamos prestos a cualquier análisis ulterior que sea solicitado por ustedes,
y no tenemos más comentarios al respecto. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente quería también aclararle a la directora de planeación en cuanto al tema de memoria histórica y de todas estas reformas, porque yo lo que sí les transmito muy respetuosa y cordialmente es que esta ley no es el producto, porque a nosotros se nos ocurrió en una mesa o en una oficina ya cerrados general, es lo que hemos hecho en cientos de talleres, ¿sí? Es la queja de las víctimas, y el gobierno lo que responde, no, está todo perfecto, tanto el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Yo lo que siempre recibo es la inconformidad de las víctimas y es lo que transmito, es lo que me corresponde. Entonces, si a ustedes les parece que está perfecto, archivamos la ley, no hay problema. Lo que sí les quiero señalar en su conciencia es que aquí hay un problema grave, ¿sí? Hay una bomba de tiempo enorme porque no se ha podido cumplir con la expectativa que tenían las víctimas. Así ustedes todos digan que sí y se fundamenten en artículos de ley y en decretos. Me llama la atención que el funcionario de Hacienda habla del 1.44 del PIB. Recuérdese que esta población de víctimas es más del 15% de la población. Entonces fíjese que el porcentaje que está proponiendo el PIB no es correspondiente al universo de población a que nos referimos. Es que mire que es casi una cuarta parte de la población, un octavo de la población colombiana, 15 millones de personas. Entonces, simplemente para que lo piensen, lo evalúen. El otro tema es que ustedes insisten, es que cuando hay fuerza mayor a partir de los 2 años, se les olvida que todavía sigue habiendo víctimas sin conflicto. Se les olvida que sigue habiendo personas secuestradas, personas desaparecidas, zonas, sí, tenemos el Catatumbo, tenemos tantas zonas que todavía hay violencia y ellas viven constantemente en conflicto, ¿sí? Entonces, a ellos les estamos negando el derecho a estar en las mismas condiciones de cualquier Pedro Pérez, me refiero a la suscrita, ¿sí? Para poder acceder a unos derechos. Entonces, nosotros estamos abriendo los espacios para que todas las personas tengan el derecho, ¿sí? Y que el Estado no pueda cerrar los ojos y decir, es que aquí no pasa nada. No, señores, sí pasa algo. Reconozcan ustedes, y ayer le dijo el ministro de Hacienda, que el nivel de homicidios en Colombia ha superado en el último año. Tenemos, todos los días muere un defensor de derechos sociales en Colombia, o una vez cada 3 días. Entonces no digamos que es que todo está perfecto, no está perfecto. Yo, desafortunadamente, termino mi periodo el 19 de junio. Me quedo con la preocupación y el sinsabor de que no tuve, digamos, la fortaleza para convencer al gobierno de que efectivamente este proyecto era importante, ¿sí? Porque vía decreto igual ustedes hubieran podido señalar una serie de situaciones para poder acotar si es que creían que esto estaba demasiado amplio. Ni los recursos, ni la ejecución, y a pesar de que hay sentencias de la Corte, les repito, cada uno de los temas ha sido incluido por alguna situación que ha manifestado alguna. En el caso de Bogotá fue porque ellos requerían el marco legal para poderlo aplicar. En el caso de memoria histórica, la última audiencia, tuvimos toda esta mesa llena de representantes de víctimas, de la Candelaria, de Antioquia. Todas pidieron una mayor participación en la memoria para que ustedes digan que es que sí está. Pues claro, tenemos el Centro de Memoria Histórica aquí en Bogotá, por supuesto, pero estamos hablando de todos esos centros de memoria que se han venido haciendo de manera espontánea en Antioquia, en el Catatumbo, ¿sí? Entonces son ellos los que requieren el reconocimiento para poder seguir funcionando, que es muy valioso, porque ellos, alguno donó una casa, alguno donó una tierra, una parte de un cuarto, ¿sí?, para poder generar unos espacios de memoria. Eso es lo que ellos están pidiendo. Entonces, yo lo que siento es que es un diálogo de sordos, ¿sí? Porque todas las audiencias, el común denominador es que todo está perfecto como ellos ustedes están diciendo. Yo lo lamento, voy a pensar a ver qué hacemos con la ponencia, porque lo que ustedes están diciendo es que no es necesario ni el artículo 1, que es la que busca la ampliación. Yo entiendo lo de la libreta militar que fue a propuesta nuestro y que lo alcanzaron a resolver antes de que quedara plasmado en la ley, pero es que lo valioso de la ley es que queda como derecho, no mediante ningún decreto. El día de mañana a los órganos del Ministerio de Defensa se les ocurre cambiar la situación y les toca volver a prestar el servicio militar, ¿sí ve? Entonces, el objeto de la ley es porque genera unas situaciones generales y unos derechos, y eso es de lo que se trata de este proyecto de ley. Entonces, pues yo... si alguien tiene algo más que decir, lo puede pedir la palabra, tengo el mayor gusto,
Me correspondía dar las conclusiones, pero sí debo decir que me quedo con un sabor súper agridulce. Lamento la inasistencia del ministerio, de cada uno de sus ministros, y la falta de compromiso con una causa que igual era una de las principales banderas de este gobierno. Si alguno quiere decir algo más o alguien del público que quiera participar, y si no, pues agradecemos a todos su presencia y damos por levantada la audiencia pública. Muchas gracias. Así se hará, señora Presidente, y se ha terminado la audiencia, siendo las 11:20 de la mañana. Se les recuerda a los que intervinieron, por favor, hagan llegar sus comentarios a la Secretaría de la Comisión. Muchas gracias.